las empresas estaban en un escenario en los cuales veían que los precios se habían ido a las nubes, pero no sabían si mañana esos precios iban a seguir altos o iban a caer. Y por lo tanto, la conducta usual de las empresas es maximicemos la producción. Ahí, para maximizar la producción, contratemos más personal, estresemos el sistema de abastecimiento de insumos intermedios de parte de los proveedores, y eso finalmente redunda en un aumento en el empleo y también en un aumento en las remuneraciones. Ahí tienen el gráfico que muestra el impresionante aumento de la minería, que entre el 2005 y el 2011, ojo que ese es el periodo completo, llega hasta el 2017, bueno, aumenta de 55.000 a 90.000 trabajadores. Estas son cifras de fuentes Sernagiomín. Es importante mencionarlo porque uno de los líos que nos hemos encontrado en Antofagasta tiene que ver con las cifras de empleo, donde Sernagiomín mide cosas distintas del INE. Vamos a referirnos a eso en un segundo después. Pero estas son cifras de empleo que se extraen de encuestas en las empresas, no en las casas. Esa es la mayor diferencia. Entonces se pregunta en las empresas, y ahí entran tanto los que están en labores mineras propiamente tal, como aquellos que están en otro tipo de labores al interior de las producciones mineras, como pueden ser construcción, por ejemplo. Entonces todo eso se suma aquí. Pero ustedes ven que tanto como producto del aumento en la inversión, que aumenta bastante tal como lo vimos, como de los precios, hay un efecto de aumento en el empleo de manera sustancial. Las remuneraciones en el sector minero se incrementan a una tasa de un 2% anual, alto. Proveedores locales incrementan sus ventas, esto también es importante, más en valor que en volumen, porque la mayoría de los proveedores locales son proveedores de procesos de producción, no necesariamente de procesos de inversión. Comienza el ramp-up de inversión brownfield con efectos de empleo y demanda en la construcción, y se gatillan decisiones de inversión greenfield de nuevos entrantes que empiezan a construir más tarde, ya en la década siguiente. Ahora, dimensiones socioeconómicas. Los ingresos familiares se incrementan en un 19% entre el 2006 y el 2011. Entonces, los aumentos de remuneraciones más los efectos secundarios generan un incremento de los ingresos familiares que lleva a las familias de Antofagasta a obtener los más altos niveles de ingreso promedio del país en el año 2011. Aspecto naturalmente que cabe destacar. Aumenta el empleo regional a una tasa de un 3,2%, comparado con el 1,7% de aumento en Chile. Un aspecto muy importante. Antes del año 2011, la inmigración interna en Antofagasta es muy alta. Crece a una tasa de 1,03%, que es bastante mayor que los movimientos que ocurren en el resto del país. Es decir, Antofagasta es un imán de gente que se viene a vivir acá de Chile. Comienza a incrementarse la conmutación gradualmente. Vamos a ver que la conmutación en la fase más bien de peak, la que viene después, es donde aumenta más, pero se empieza a aumentar las tasas de conmutación, pero la conmutación existía. Hay estadísticas que hablan de tasas de conmutación importantes a principios ya de la década pasada. Caída en el índice de niveles de pobreza, de ingresos y multidimensional. Eso es muy importante, lo vamos a ver en un segundo. Y bueno, ya hay un conjunto de efectos en el ámbito de las políticas públicas a nivel nacional y en el ámbito de las conductas de los actores. Muy rápidamente, es evidente que aumentan los ingresos fiscales, se implementa la regla fiscal, que es un tema que tiene mucha relevancia a nivel nacional. La inversión pública en Antofagasta crece al mismo ritmo que el país durante este periodo. El royalty minero y la creación del Fondo de Innovación para la Competitividad permite triplicar el presupuesto de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se crea Becas Chile, en gran medida por los nuevos ingresos derivados del superciclo. Se establece el FIC regional, el Fondo de Innovación para la Competitividad Regional, siendo Antofagasta la principal receptora de fondos a nivel del país. Se crea el programa de proveedores de clase mundial, aunque con una presencia relativamente débil en Antofagasta. O sea, ese programa se implementa a nivel nacional, pero Antofagasta tiene un rol relativamente secundario. Y se crea el Consejo del Clúster Minero y el Programa de Competencias Mineras, que ha seguido bajo distintos nombres operando hasta ahora.
¿Qué pasa con la segunda fase, el mejor periodo, cuando estamos en la cúspide? En este periodo los precios están muy altos y la inversión está en sus máximos históricos. El precio del cobre llega a su máximo de $4 por libra para luego caer rápidamente. La inversión sigue creciendo hasta el 2013 para luego retroceder. La producción de cobre se mantiene constante. Las remuneraciones del sector minero se incrementan a una tasa de 3,6% anual. Este es un periodo donde la remuneración del sector minero crece muchísimo, entre el 2010 y el 2014. Aumenta el número de proveedores locales y hay un incremento de ventas. Esas son las estadísticas generadas a nivel de región. Hay un pic de inversión que induce un gran crecimiento de la construcción, servicios empresariales, comercios, hoteles y restaurantes. Vamos a los aspectos socioeconómicos. Durante este periodo, bueno, este cuadro ya lo vimos, pero ahí ustedes pueden ver. O sea, entre el año 2011 y 2013, digamos, la recta, la curva naranja, digamos, es el ingreso promedio de las familias, que en el año 2013 llega a su máxima diferencia respecto del resto del país, y ahí tenemos Antofagasta, Santiago es el azul, y el gris es el promedio del resto del país. Y la diferencia llega a ser respecto al promedio del resto del país del orden de un 40%. Eso es mucho. Las tasas de desempleo de residentes en Antofagasta llegan a su mínimo. O sea, estamos hablando de una situación de desempleo en el año 2012. La conmutación crece y alcanza su máximo en el 2013, con 75.000 trabajadores. Y aquí detengámonos un segundo. Yo diría que esto es uno de los hallazgos del trabajo. Lo que muestra este cuadro con fuentes estadísticas del INE es la oferta de puestos de trabajo en la región de Antofagasta, que está configurada por aquellos trabajadores que viven en Antofagasta, que es lo que está reflejado en la barra azul, la parte de abajo. Ojo, que ahí no parte de cero. Entonces aparece muy cortita, digamos, parte de ¿cuánto? De 250.000, el gráfico. Pero entonces la parte azul corresponde a los empleos de gente que vive en Antofagasta, y el naranjo son los empleos generados en la región de gente que vive en otras regiones. ¿Cómo se mide esto? Con las encuestas del INE. En este caso, encuestando en las casas. Entonces se hizo un esfuerzo por buscar las encuestas del INE de todo el país para identificar aquellas viviendas donde se decía, sí, yo trabajo en Antofagasta en la actividad, bueno, lo que sea, en la actividad minera o en alguna otra actividad. Entonces lo que está en el naranjo es lo encuestado por el INE de gente que vive en otras ciudades pero que trabaja acá. Entonces, de acá, de este cuadro, se pueden desprender... perdón, me falta explicar qué es lo que es el rojo, que es bien importante. Eso es la fuerza de trabajo en Antofagasta, de acuerdo al INE. Es decir, esa es la suma de todos aquellos que declaran que quieren trabajar, que están en condiciones de trabajar. Y entonces, yo diría, de acá podemos sacar 3 resultados. Primero, durante todo el periodo del superciclo, la demanda de trabajo no pudo ser satisfecha por los antofagastinos. Es decir, el alto de la barra es mayor que la fuerza de trabajo. O sea, lo que las empresas mineras requerían de trabajo era más que la fuerza que aquellas personas que declaraban querer trabajar. Y eso se llenaba con conmutación. Segundo, ustedes ven qué es lo que pasa con la barra naranja, ¿no? Crece de manera sustancial entre el 2010 y el 2014 y después decae de manera importante. Eso está íntimamente correlacionado con el ciclo de inversión. Como vimos, el ciclo de inversión tiene su pico entre el año 2013 y 2014. Es natural que en proyectos de inversión que duran relativamente poco y donde se requiere muchas veces personal especializado, que no necesariamente está disponible, y además en un contexto de pleno empleo,
que venga una cantidad importante de gente para trabajar temporalmente en la materialización de las construcciones y los proyectos de inversión. Entonces, un segundo aspecto relevante es ese. Y el tercer aspecto es que miremos cuál es la evolución de las barras azules. Las barras azules tienden a crecer, es decir, el empleo en la región absorbido entre trabajadores que viven en la región ha tendido a crecer consistentemente. La distancia entre la línea roja y la barra azul corresponde a la tasa de desempleo. Entonces, si bien es cierto el azul ha subido, que quiere decir los empleos de la región han subido, ha tendido a subir más la fuerza de trabajo. Y por lo tanto, se ha generado durante los últimos 2 a 3 años, digamos, tasas de desempleo mayores a las existentes previamente. Me equivoqué. Esto es lo que nunca tiene que pasarme. Disculpen un segundo. Falta poco. Ya. Bien. Entonces, la conmutación crece y alcanza su máximo en el 2013 con 75.000 trabajadores, pero después cae. Y cae de manera sustancial, como lo vamos a ver. Comienza el aumento de la inmigración internacional, que es relevante, lo vamos a ver, porque el aumento en la población de Antofagasta a partir del 2012 es fundamentalmente, tiene un fuerte componente ya no tanto de inmigración local de Chile, sino que inmigración internacional. Y los hogares bajo la línea de pobreza caen a su... un segundo. Eso. A su mínimo histórico. Y ahí pueden ver Antofagasta, que es la segunda, naturalmente, con la caída, digamos, tanto de los índices de pobreza extrema y no extrema, que llegan efectivamente durante ese periodo a su mínimo histórico, que naturalmente es un impacto muy sustantivo. En el ámbito de la conducta de los actores y las políticas públicas hay altos ingresos fiscales, naturalmente. Hay una caída en la inversión pública entre el 2012 y 2014 en Antofagasta, es importante mencionarlo, porque tampoco era tan fácil hacer mucha inversión en una región sobrecalentada, digamos, desde el punto de vista de empleo y desde el punto de vista de actividad económica. El presupuesto para ciencia, tecnología e innovación se estanca a nivel nacional. El programa de proveedores de clase mundial amplía el número de empresas participantes, pero la presencia regional se mantiene baja. Y hay un activo funcionamiento del Consejo de Competencias Mineras. Acá es importante mencionar que estamos, en la práctica, lo que estamos diciendo es que hay políticas activas, pero también hay políticas de las empresas en términos de ir organizándose y estableciendo vínculos con las comunidades y en materias de problemas de capacitación y empleo, etc. La tercera fase, que es la fase de contracción. El precio de cobre cae hasta el 2016 y luego se estabiliza en un nivel más alto que la media histórica real, ya lo comentamos. La inversión declina hasta el 2016 para luego estabilizarse a niveles de más de 2 veces superiores a los previos al boom. La producción de cobre se mantiene constante. El número de proveedores locales y sus ventas aumenta entre el 2014 y 2018, de acuerdo a fuentes ICEP. Esto nos sorprendió un poco, pero en realidad aumentan algo. Pero tiene que ver básicamente con que la producción sigue siendo relativamente estable. Entonces, los proveedores locales están más asociados a los procesos más productivos más que de inversión. Y bueno, y esto significa que se han ido ganando espacios, digamos, en el abastecimiento de las empresas locales. Naturalmente, la declinación de la inversión induce caídas en la producción de sectores como la construcción, servicios empresariales y comercio, que es lo que explica, como decíamos antes, la caída del PIB. La pérdida y efectos socioeconómicos. Hay una pérdida de 20.000 puestos de trabajo. En cualquier lugar, eso no es poco. Entre el 2014 y el 2007, explicado fundamentalmente por el fin de la inversión. Y hay una recuperación entre el 2017 y el 2018 de 5.000. Ahora, estas pérdidas de 20.000 puestos de trabajo
se absorben fundamentalmente con la caída de 27.000 conmutantes. Es decir, el grueso de los puestos de trabajo, esto no es una persona, pero sí en términos de grandes números, se pierden puestos de trabajo, pero el empleo, la oferta de puestos de trabajo para locales sigue aumentando. ¿Por qué? Del mismo modo que en algún momento los conmutantes habían incrementado sustancialmente el empleo, cuando la inversión termina, ese empleo termina y la gente vuelve a sus regiones y no sigue trabajando aquí, en las cifras agregadas. La tasa de desempleo supera el 8% entre el año 2017 y 2018, como producto fundamentalmente del aumento de la fuerza de trabajo, tal como lo comentamos. Aumenta la población en una tasa anual de 1,61%, como producto de la inmigración internacional, fundamentalmente. Los ingresos familiares declinan, pero Antofagasta mantiene una brecha positiva de un 25% respecto de la media nacional, o sea, luego el superciclo se sigue manteniendo ingresos sustancialmente mayores a la media nacional. Sin embargo, ya Santiago sobrepasa Antofagasta. Sin embargo, sobre la media nacional es un 25%. Se mantiene la caída de los niveles de pobreza multidimensional, pero sube levemente el nivel de pobreza de ingresos. Hay una caída drástica de ingresos fiscales derivados del cobre y de la recaudación del royalty minero. La inversión pública crece en Antofagasta a tasas mayores que las del país. Esto también es importante mostrarlo. Claro, entre el 2015 y el 2017, las barras, que son lo que pasa con la inversión en Antofagasta, crecen más que el resto del país, lo que muestra, y esto probablemente es en ausencia de una política deliberada, pero muestra que hay un cierto rol contracíclico de la inversión en el caso de Antofagasta en los últimos 6 o 7 años, porque cuando Antofagasta estaba en su pic, la inversión tendió a caer, pero cuando entra en una fase de caída en el PIB, la inversión aumenta, la inversión pública aumenta. El programa de proveedores de clase mundial se transforma en Expande, aún con presencia débil en Antofagasta, pero es importante decir que recientemente, ahora sí hay una presencia mayor de Expande en Antofagasta, y hay un conjunto de iniciativas relevantes en materia de responsabilidad social empresarial, etc. Ahora, voy a tratar de ir muy rápido porque ya estoy atrasado. ¿Qué deja el superciclo en la región de Antofagasta? Primero, un volumen acumulado de inversión minera de más de 25.000 millones de dólares, que ya vimos generó un impacto muy significativo durante el superciclo en términos de activar la economía. Pero, visto desde la perspectiva de futuro, garantiza una producción de cobre estable por niveles en torno a 3 millones de toneladas métricas, sin grandes expectativas, sin embargo, de crecimiento de largo plazo. Pero, entonces, alto nivel, 15% de la producción mundial, pero producción estable. Eso es lo que se percibe en los últimos 10 años y lo que probablemente, acá nosotros no hemos hecho proyecciones, pero las hay, que hablan de una producción relativamente estable en el futuro. Tercero, una estructura productiva muy similar a la del 2005, altamente concentrada en la minería. Entre minería directo y sectores relacionados estamos hablando de un 74% del PIB regional. Una ausencia de nuevos sectores dinámicos independientes de la minería, por lo menos que se ven a nivel agregado. Entonces, estos últimos 2 puntos tienen que ver con el desafío de la diversificación productiva. Un desarrollo incipiente de la base de proveedores de base tecnológica y centros de investigación minera, o sea, todo el incremento de los FIC y el incremento y los esfuerzos de desarrollo de proveedores han tenido un efecto, y en eso cabe detenerse. Los periodos de boom no son periodos fáciles para el desarrollo de nuevos proveedores. En general, las empresas que están dedicadas a producir y que perciben altos riesgos de la prueba de nuevos equipos o nuevas tecnologías, bueno, cuando los precios están altos, digamos, el costo de oportunidad de errores es mayor y por lo tanto, en general, no hay una tendencia muy fuerte a probar nuevas tecnologías y a ampliar la base de proveedores locales. Sin embargo, en el caso de Chile, y eso es producto del trabajo de las políticas públicas y el trabajo concertado con las empresas, se fue generando una base de proveedores que hoy día, en una coyuntura más difícil, están empezando a cerrar contratos con
con las empresas, digamos. Donde hay un mayor alineamiento entre los desafíos de las empresas de aumentar productividad y la oferta de proveedores de base tecnológica de ayudar a resolver problemas. Sigamos rápidamente. Un alto nivel de ingreso familiar real entre las regiones del país, pero decayendo en términos relativos, o sea, lo acabamos de decir, estamos un 25% por sobre, pero en comparación con el 40% de hace un tiempo es menor. La segunda posición a nivel del país en materias de calidad de empleo y menor pobreza multidimensional, lo cual involucra naturalmente un avance muy sustantivo generado durante este periodo. Una región con alto crecimiento demográfico y atracción de inmigrantes. Hay que ver qué pasó después del censo, pero eso es lo que muestra el censo. Un incremento del empleo de residentes acompañado de un incremento mayor de la fuerza de trabajo, lo que se ha generado, tal como se comentaba, con tasas de desempleo mayores que las que existieron a principios de la década. Una alta escolaridad de la fuerza de trabajo, universidades regionales en la sexta posición en retención y atracción de estudiantes de altos puntajes. Las universidades regionales tienen una capacidad importante de captar estudiantes de la región y del norte del país. Eso es lo que muestran las estadísticas, digamos, y eso es un activo que es necesario potenciar. Y el capital social constituido al interior de la industria minera y la existencia de arreglos institucionales público-privados facilitan la materialización de proyectos colaborativos. Y bueno, y ahora voy a ir a mi última slide que sintetiza algunos de los aprendizajes que nosotros creemos haber obtenido del análisis de este periodo. Bueno, primero, el desempeño de la economía antofagastina continúa estando altamente correlacionado con el desempeño de la actividad minera del cobre. Bueno, eso todos lo sabemos, pero es importante constatar que eso es así. Eso tiene grandes ventajas, como las que acabamos de mostrar en el periodo del PIC, pero tiene problemas cuando se entra en fases de contracción. Por lo tanto, la tarea de diversificación debiera ser parte de la discusión local. Segundo, para analizar y proyectar los impactos de la actividad minera sobre la economía regional es necesario observar separadamente las dinámicas de producción, inversión y los precios. O sea, si yo tomo algunos de los momentos que hemos analizado durante este tiempo, por ejemplo, entre el año 90 y 2005 se tuvo un alto incremento de producción que generó un alto impacto en el PIB con los menores precios de la historia. O sea, los precios eran re malos durante la década, entre el periodo 90 y 2005. Y aún así el impacto sobre la región y el impacto sobre el país fue altísimo. Entonces, no nos obnubilemos solamente con el tema de los precios, digamos. Del mismo modo, hay periodos en que la producción también se puede mantener estable, como ha ocurrido, pero producto de la inversión, el efecto en el crecimiento también puede ser importante. ¿Y para qué decir? O sea, los precios siempre cuando aumentan son una bendición, pero cuando caen hay que tener cuidado. Entonces, ojo, cuando se quiere analizar el futuro, muchas veces la conversación es, tenemos los dedos cruzados porque todo indica que los precios van a subir por la electromovilidad, etcétera, etcétera. No, no solo eso. Hay que mirar todas estas dimensiones para saber cuáles son los impactos que esto tiene sobre la región. Y particularmente el tema de la producción. Ojo que el PIB local está constituido por PIB minero, pero también está constituido por otros sectores. Entonces el potencial de incremento de la producción tiene que ver también con otras actividades que la región puede realizar. Tercero, la inversión minera. Una de las cosas que más se evidencia, digamos, entre el año 2010 y 2015 es la importancia de la inversión minera, especialmente porque es un canal significativo de transmisión del dinamismo a la economía regional y debe ser monitoreado cercanamente para efectos tanto de expansión como de contracción. O sea, una de las cosas que a uno le llama la atención es que no existen a nivel regional proyecciones que podrían hacerse sobre qué es lo que pasa con la inversión en los próximos años. Y es importante, a la luz de lo que hemos visto, hacer ese esfuerzo, por cuanto es un buen predictor de qué es lo que pasa en materias de empleo, fundamentalmente, que son temas particularmente sensibles en la región. La gran dimensión de la actividad minera de Antofagasta y las grandes fluctuaciones a las que está sometida tiene efectos significativos en variables demográficas y en el mercado del trabajo de la región. Bueno, lo acabamos de comentar.
cuando miramos el largo plazo, nos damos cuenta, y eso no he alcanzado a detallarlo y no lo voy a hacer ahora, nos damos cuenta que la actividad minera sí tiene un impacto muy sustantivo en temas tales como, bueno, ¿cuánto crece la población? ¿Cuántos a nivel de inmigración local, a nivel de inmigración internacional, en la tasa de masculinidad, o sea, cuál es el porcentaje de hombres respecto de cuál es el porcentaje de mujeres, en la composición etaria de la población? Por cuánto, cuando llega gente en edad de trabajar acá, bueno, en realidad hay una mayor proporción de gente en esas edades respecto al total. En una región como esta, esos impactos se notan, y se notan en cifras agregadas. Y finalmente, que esto también es importante tenerlo en cuenta, para lo bueno y para lo malo. Si bien el superciclo generó importantes efectos positivos para los habitantes de Antofagasta, también indujo efectos en algunos mercados, particularmente el de la vivienda, digamos, que de alguna manera van morigerando el impacto positivo que esto tiene. Y entonces es importante, por ejemplo, en el ámbito de las políticas públicas, preocuparse de la disponibilidad de tierras o la disponibilidad de terrenos para construir mayor vivienda, digamos, sea esta vivienda social o de otro tipo, para efectos de que los efectos especulativos derivados en sectores como este, digamos, no afecten negativamente el resultado a todos los ciudadanos. La fase de expansión del superciclo también tiene otros efectos. Comentábamos hace un rato sobre el desincentivo a la contratación de productos más innovadores y se han publicado recientemente varios estudios más bien acerca de los efectos que esto genera en las empresas. Cierro con un par de frases. Recapitulando, hay un nuevo escenario de largo plazo. Lo que vemos en los últimos años es que hay un nuevo escenario de largo plazo donde los drivers de lo que fue el proceso de expansión de entre el año 90 y 2015 ya no están, tienen niveles más morigerados, más básicos, y eso tiene impacto en este escenario. Los impulsores del crecimiento no tienen la significación que tuvieron entre el 90 y el 2015. El cobre seguirá siendo importante, especialmente en la inversión. Hay que estar atento respecto de ello. Pero la región deberá explorar, en mi opinión, nuevos caminos para aumentar su producción y, naturalmente, el tema de la diversificación es muy importante. No nos tocó a nosotros, no formó parte del contrato, hacer una proyección, de modo tal de que yo no estoy hablando del futuro. Sin embargo, es bastante evidente para cualquier observador que Antofagasta tiene grandes oportunidades. Porque los cambios tecnológicos que el mundo ha producido en los últimos 10 años, especialmente en el ámbito de la energía, en el ámbito del agua, etcétera, abren oportunidades que están allí. Pero esto no son un cambio de precio. Esto no es una cosa exógena que en el momento en que ocurre me empieza a favorecer. Para aprovechar estas oportunidades hay que hacer un gran trabajo. Hay un gran trabajo público, un gran trabajo privado, un gran trabajo de la sociedad civil. Y yo creo que la idea de tener encuentros como estos es particularmente importante en la medida que se vaya empezando a discutir cuál es el trabajo conjunto que la región tiene que hacer para seguir extendiendo esta gran historia del desarrollo de la minería en la región y su impacto en todos sus habitantes. Muchísimas gracias. Agradecemos a Carlos por su presentación y a todos quienes formaron parte de este informe que desarrolló la Universidad de Chile. Aprovecho de saludar a la alcaldesa Karen Rojo y al alcalde Daniel Augusto, que se acaban de incorporar también a este seminario. Continuando entonces, para profundizar en los resultados del estudio y compartir distintas reflexiones acerca de este, es que daremos inicio a nuestros paneles de conversación que tenemos hoy. El primer panel de esta mañana es el futuro de la región de Antofagasta desde la mirada del sector privado. Para esto invitamos a subir al escenario al presidente del directorio de la Asociación Industrial de Antofagasta, Marco Rasmilik. Excusamos a la emprendedora de Endeavor y fundadora de Agua Marina, Pamela Chávez, ya que por compromisos personales de último minuto no podrá estar con nosotros. Pero en su representación invitamos a subir al escenario a Arturo Vincent, gerente general de SAGU y Fundación Minorte. Junto a él invitamos también al decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Antofagasta, Pablo Camus,
a la cogestora de Alianza Antofagasta de Innovación Social, Esther Crudó, y al chef y líder elegido de entre los 10 jóvenes del norte y ganador de Antofagasta Emprende, Pablo Godoy. Adelante. Les recuerdo que la